Muy buenas noches, estimados aprendices. Por favor, me confirman si me escuchan. Buenas noches, profesor. Sí, sí, señor. Sí se le escucha Muchas bien. gracias, muy amables. Bueno, primero que todo, darles la bienvenida a nuestro encuentro semanal. Espero que se encuentren bien. Pues, de forma típica, estamos trabajando el día martes. Ya la próxima semana volvemos en el horario normal. Es que ayer tuve por ahí un inconveniente, entonces no pude como tal conectarme a la sesión. Pero pues hoy la estamos reponiendo. Bueno, hoy vamos a realizar la socialización de tres evidencias que podemos ir realizando y pues de igual forma les voy a indicar cuál es la que vamos a comenzar a realizar hoy de la parte del desarrollo del frontend. ¿Listo? Entonces, inicialmente vamos a mostrar cuáles son esas evidencias que ustedes ya pueden ir realizando y en cuál nos vamos a fundamentar la clase de hoy y la siguiente. ¿Listo? He estado revisando por ahí evidencias y pues me he dado cuenta que pues, ha disminuido un poco la entrega de las mismas. Sé que las evidencias que estamos trabajando pues llevan un poco más de trabajo y comprendo que nos puede pues, llevar más tiempo desarrollarlas. ¿Listo? Entonces la invitación es para que no nos dejemos atrasar. Estoy pensando también en ampliar un poco la fecha de entrega de las evidencias de esta guía, ¿sí? Para que todos podamos realizarlo, pero pues esta apertura de fecha no es modificación como tal del cronograma, sino de la fecha de entrega tardía, como darle un placito más para que ustedes puedan concluir con el desarrollo de las evidencias pactadas para esta guía de aprendizaje. ¿Listo? No sé si antes de comenzar tengan alguna pregunta. Si la tienen, con gusto la respondo. Y si no, pues damos inicio como tal a la sesión. Por ahí David creo que está escribiendo algo. Entonces, espera que llegue el mensajito y le respondemos con todo gusto. Vamos a mirar por aquí, vamos a ir socializando como tal las evidencias y ya miramos a ver qué es lo que nos quiere comentar el compañero. Les voy a ir compartiéndoles pantalla mientras tanto. Voy a crear acá vamos a decir, unas diapositivas para indicar cuáles son las evidencias sobre las cuales nos vamos a fundamentar el día de hoy y con ello, pues, ustedes las puedan ir realizando. Ah, bueno, ya escribo por aquí. Es decir, la fecha del cierre, ¿cuál sería o hasta qué día podemos subir las evidencias de la guía 7? Según cronograma y según guía, nosotros estamos hasta, creo que es el 8 de octubre. Ahora miramos por acá, perdón, 8 de octubre, no, 18 de octubre. Y miramos acá en el cronograma que tenemos aquí. Recuerden ustedes pues, que en Sajuna encontramos toda la información y el cronograma está establecido desde la inducción. Esas fechas pues no las podemos modificar como tal. Pues por aquí estamos en la ficha, aunque yo creo que esta vaina ya se cerró porque hace rato la tenía abierta. O sea, sí. Vamos a mirar por aquí la fecha. Voy a compartirles pantalla de una vez para que ustedes puedan ver de igual forma conmigo el cronograma. ¿Listo? Listo. Según la guía 7, mira el cronograma, las actividades culminan el día, creo que es el 18 de octubre, más o menos. Tienen un convencimiento y vemos el cronograma. Cronograma, ejecución. Y acá en la parte de ejecución tenemos que 07, aquí, es el 17 de octubre, la fecha límite
como tal de la guía número 7, ¿sí? Para la entrega de evidencias de forma puntual. Pero como les estaba diciendo, pues espero pues, correrle un poquito la fecha de entregas tardías, que es una semana posterior a esta, es decir, iría hasta el día 24, ¿sí? Pero pues planeo moverla por ahí hasta el 31, según cómo vayamos en la ejecución de la entrega de evidencia. ¿Listo? Entonces tengamos en cuenta la fecha de entrega máxima, de momento es hasta el 17 de octubre para la guía 7. Listo. Bueno, vamos a mirar las evidencias. Recuerden que la clase pasada nosotros realizamos como tal los servicios para el login, que era un ejemplo, un ejercicio que nos planteaba la guía de aprendizaje. Voy a abrirme por acá un PowerPoint para compartirles más adelante con las evidencias que vamos a trabajar o a empezar a trabajar esta semana, que hay dos de forma más conceptual y una que ya es más práctica. ¿Listo? Para que las vayamos desarrollando. Entonces, miremos aquí. Según la guía de aprendizaje, empezamos la actividad de aprendizaje 4, que se denomina codificar el frontend utilizando un framework. ¿Sí? Para ello, ¿qué tenemos? Tenemos una primera evidencia, voy a colocar allá en el PowerPoint, y ya la podemos ir realizando. Y esta evidencia, pues, es más de la parte conceptual. Dice acá, con base en lo visto en el componente formativo, desarrollo del frontend con React.js. ¿Sí? Pues allá ustedes en el material de apoyo van a encontrar este componente formativo, esta documentación, realizar un documento que responda a los aspectos descritos a continuación. Y nos dice, debemos establecer como un paralelo las diferencias entre React y JSX, qué son las clases en React, cuáles son los principales eventos en React y un mapa conceptual de React. Pues básicamente eso es lo que nosotros ya podemos hacer, que es de la parte conceptual. Voy a copiarlo allá y lo voy a llevar a las diapositivas para que quede más sencillo. Bueno, es que sería muy bonito, pero bueno. Y la siguiente nos dice por aquí, evidencia de desempeño, verificación de procedimientos para la definición de componentes frontend de la aplicación. Diapositiva. Este nos dice, teniendo en cuenta las características del software a desarrollar, realice un documento donde describa los componentes frontend a utilizar en la codificación del proyecto. Cada uno de los componentes seleccionados debe tener su respectiva justificación. Entonces, ¿de qué estamos hablando acá sobre componentes? Básicamente, cuando nosotros utilizamos un framework como React o como Vue, nosotros empezamos a construir nuestra parte gráfica, digámoslo así, fundamentado en diferentes, digámoslo así, como pedacitos o piezas, ¿sí? Y de acuerdo a esas piezas nosotros vamos realizando el ensamble de esa parte de frontend. Veamos los componentes como puede ser una tabla, puede ser un formulario, pueden ser otros elementos que yo voy invocando a las diferentes vistas para crear mi entorno gráfico. Entonces, a eso hace referencia a los componentes. Dice acá, elementos a tener en cuenta. Se debe seguir las normas básicas de presentación de un documento escrito, es decir, el documento debe tener como mínimo portada, introducción, objetivo. El documento debe describir cuáles serán los componentes de React o Vue que se utilizan para el desarrollo de su proyecto. Pues básicamente lo que van a hacer ustedes es construir un documento, voy a colocar allí, construir un documento que describa los componentes que son utilizados en la codificación de su proyecto. Debe contener
Portada, introducción. Aquí, ¿qué más? Objetivo. El cuerpo del trabajo, que es la descripción de los componentes. Descripción de los componentes. Y finalmente unas conclusiones. Entonces, estas dos evidencias pues son bastante sencillitas y las podemos ir realizando de una vez. ¿Listo? Para que salgamos de esas evidencias que son así como sencillas y no nos dejemos colgar en el proceso. Y ahora sí viene la evidencia que vamos a trabajar la semana de hoy y la semana siguiente. Entonces, si seguimos bajando, hacemos referencia a una que dice componentes del frontend del proyecto formativo y proyecto de clase. Voy a copiar esto acá y vamos a mirar qué nos dice esto. Esta evidencia dice, teniendo en cuenta el tipo de proyecto a desarrollar, móvil o web, realice la codificación del módulo del proyecto aplicando lo visto en el componente desarrollo del frontend con React. Básicamente, pues eso es lo que vamos a trabajar la clase de hoy. Vamos a colocar aquí realizar para realizar codificación para un módulo del proyecto utilizando, en este caso pues yo voy a utilizar Vue. ¿Sí? Ustedes pueden utilizar, si ustedes saben React, pues utilizan React. Si no, pues se fundamentan en el video, lo realizan tal como yo lo realicé. Para esto, esta evidencia la entregamos en video. De modo de entrega, con la prueba de funcionamiento. Listo. Entonces, eso es lo que vamos a realizar en esta última evidencia y es lo que vamos a comenzar a realizar el día de hoy. ¿Preguntas de momento, muchachos? Sí, la pregunta. Cuéntenme. Bueno, yo he estado, bueno, para una evidencia pasada usé Next.js, que es un framework de frontend JavaScript, pero digamos que como uno de sus componentes usa React. Entonces su interfaz se define a manera de componentes de React también. ¿Está bien si uso Next? Sí, sí, señor, no hay problemas porque el componente formativo básicamente nos fundamenta que debemos utilizar un framework que nos facilite la construcción del frontend utilizando componentes y vistas. Entonces, no hay problema. Entendido. Listo. Bueno, con gusto. Pongámosle acá evidencias que van del 30 al 7. 07, 10, 20, 25. Listo. Entonces, evidencias. Vamos a comenzar a desarrollar esta evidencia que tengo acá. Las que les mostré anteriormente, como les decía, pues son más de la parte conceptual. Por eso, evidencias. Tengo las escritos. Evidencias y A7. Y ese documentico, pues yo se los comparto apenas finalicemos la sesión. Bueno, entonces, para trabajar la clase de hoy, pues, como les decía, nos vamos a fundamentar en un framework que se llama Vue. Para ello, necesitamos nosotros tener instalado Node.js. ¿Sí? Entonces, para realizar como tal la instalación de Node.js, nosotros tenemos que ir pues a la página de Node.js. Simplemente nosotros escribimos acá como js.org. Vamos a la parte de descargar y acá en esta parte, en la parte inferior, vamos a encontrar algo que dice Windows Installer. Simplemente le damos nosotros clic ahí y va a ocurrir un proceso sencillo como el de instalación que hemos realizado, que ustedes han realizado, donde solo debemos ver el siguiente finalizar, dejamos todo por defecto y realizamos ese proceso de instalación. Una vez se instala Node.js,
pues nosotros debemos ir como tal al símbolo del sistema a verificar la instalación de eso, porque allá pues nosotros vamos a correr una serie de líneas de comandos para trabajar con Node.js. ¿Listo? Entonces, una vez realizamos ese proceso de instalación, nosotros vamos al símbolo del sistema y acá en el símbolo del sistema, una vez está instalado, nosotros podemos verificar qué versión tenemos instalada. Escribimos node -v, y él nos va a decir la versión que tenemos instalada en Node.js. ¿Listo? Luego que tenemos esto ya instalado, pues debemos crear como la estructura de nuestro proyecto. Pues no crear la estructura, sino voy a crear acá una carpetica donde voy a almacenar como tal el frontend de nuestro proyecto. Acá nuevo, carpeta, pongámosle como ejemplo. Ahora, ¿qué debo hacer? Pues debo realizar mi estructura de view. ¿Sí? Entonces, desde el símbolo del sistema, cuando yo ya instalé Node.js, lo que debo hacer es la instalación de view. ¿Sí? ¿Cómo hago la instalación de view? Simplemente yo escribo acá npm, perdón, npm, ¿sí? npm install -g y le decimos arroba view. ¿A qué hace referencia a esto? El npm simplemente es el gestor de paquetes de Node.js, el install, pues nosotros estamos diciendo que vamos a instalar un paquete, y el g, pues significa que nosotros lo vamos a realizar o la instalación de forma global, es decir, que va a estar disponible para todo el sistema, más no solo para el proyecto. Y este arroba view, ¿sí? Es el paquete que nosotros estamos instalando. Yo no lo instalo porque ya lo tengo instalado. Una vez ustedes le dan Enter, él procede a realizar ese proceso de instalación y ahí se va a demorar, dependiendo del internet, unos minuticos. Una vez finaliza, pues le dice cuántos paquetes ha instalado de ese elemento. ¿Listo? ¿Cómo verificamos que quedó instalado la parte de view? Nosotros lo podemos verificar escribiendo acá view version. Le damos enter y acá nos va a mostrar qué versión de view nosotros tenemos instalado en el sistema. Nos sale que la 5.09. Creo que es como la más actual que estamos trabajando. Pues con eso verificamos que ya tenemos instalado view. Ahora, ¿qué debemos hacer? Pues ya ahora sí debemos posicionarnos en la carpeta que creamos para hacer como tal, crear la estructura de nuestro proyecto. ¿Listo? Entonces, esto acá, pues nosotros lo podemos manejar. El símbolo de sistema cd, ingresamos a la carpeta desktop, estamos en el administrador. Ingresamos a la carpeta que acaba de crear, que se denomina ejemplo. Y dentro de la carpeta, yo voy ahora sí a crear mi proyecto. ¿Cómo creo mi proyecto? Simplemente lo que hago yo es definir acá como view, create, y le decimos el nombre que va a tener esa estructura o ese proyecto. En este caso yo le voy a colocar como el trabajo que venimos desarrollando se llama Colegio XYZ, pues yo le voy a poner front XYZ. Entonces create front XYZ y le doy enter. Entonces ahí él empieza como un proceso de configuración, o me van a salir una serie de opciones para realizar como tal la configuración de ese proyecto que yo estoy o voy a realizar. Entonces, dice, seleccione como un preset, como digámoslo así, algo que ya está definido, ¿sí? De la configuración de view. En este caso yo le voy a decir acá manually select features y le doy enter. Aquí me aparecen una serie de, digámoslo así, librerías que yo voy a utilizar para mi proyecto. En este caso, esta que dice Babel hace referencia a que cuando nosotros ejecutemos nuestra aplicación,
pues se ejecuta en cualquier navegador sin que tenga así como muchos problemas. También tenemos acá otra que hace referencia a router. Esa de router la que nos ayuda es, digámoslo así, a mostrar las diferentes vistas por medio de las URLs que yo defino. Entonces acá para marcarla simplemente le doy la barra espaciadora. Hay otra que dice Vuex. Esa de Vuex es para que yo pueda guardar, digámoslo así, los datos de forma global para que sean vistos por los diferentes componentes que yo tengo. Y linter ya es algo así para o la parte de ordenamiento de código que nos indica qué errores podemos tener, nos puede ayudar a los espacios de identificación y demás. Marcamos estas cuatro, he trabajado así, y una vez las definimos le damos Enter. Acá nos dice seleccionemos la versión de Vue.js que desea iniciar en el proyecto. La más actual es la 3.x, entonces la dejamos ahí porque es la que menos tiene errores. Damos Enter. Dice acá, use el historial, el modo historial para router. Ven que nosotros ya estamos acá tocando los aspectos de lo que seleccionamos anteriormente, donde nosotros seleccionamos Vuex, router, Lintex. Entonces acá, cuando hacemos esta parte, le decimos sí o no, lo que hacemos es mostrar, bueno, cuando trabajamos con Vue, tenemos acceso a unas URLs para nosotros mostrar la información, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero mostrar la pantalla estudiantes, entonces yo alojo esa vista, o le digo, esa vista se encuentra en la URL/estudiantes. Entonces, cuando nosotros le decimos aquí que sí o no, entonces es lo que nos hace es como mejorar la URL en la cual nosotros estamos mostrando esa vista. Cuando le decimos que no, él nos la muestra como con un, digámoslo así, un símbolo numeral. Es la única diferencia que tenemos, yo lo voy a dejar como el no. Luego nos dice acá que ese link con prevención de errores solo, ¿sí? Entonces, en este caso, si yo lo dejo ahí, en esa opción, él solo marca los errores graves que tiene JavaScript. Las otras no las he trabajado, simplemente lo dejo así por defecto. Ahí ya habría como tal que pues, mirar qué configuración de prevención de errores muestran cada una de estas. Simplemente la dejo acá en la primera. Luego tenemos lint of safe. Entonces acá esto es para que cada vez que nosotros guardemos como tal el proyecto que estamos creando en Vue, pues él nos haga como una revisión de código. La otra opción ya es con Git. Vamos ahí. Y acá esta última dice, ¿cómo desea usted como almacenar los diferentes elementos que generan cada uno de estos componentes que yo agregué? Cada uno de estos elementos que yo agregué en archivo separado o en un package JSON. ¿Sí? Básicamente es como la configuración de esas herramientas. Yo lo dejo por defecto para que él nos cree. Esto se hace, por ejemplo, cuando uno está desarrollando proyectos grandes, él lo que nos hace es empaquetar cada una de esas configuraciones en un archivo por separado. Y pues, simplemente lo voy a dejar ahí. Ahora nos dicen, ¿desea guardar como tal esa configuración para futuros proyectos? Le digo que no. No lo voy a hacer. ¿Listo? Entonces ahí empieza a correr todo un proceso de creación de nuestro proyecto y luego, pues, si nosotros venimos acá a la carpeta, pues vamos a empezar a ver que se están agregando cada uno de los elementos que van a ser parte de ese frontend que nosotros vamos a trabajar. Cuando nosotros hablamos de componentes, de vistas, pues nosotros nos salimos de algo así como el paradigma en el cual se trabajaba anteriormente o como se mostraban anteriormente en las diferentes páginas, digámoslo así, o aplicativos. Básicamente lo que hacía uno era como crear diferentes, valga la redundancia, diferentes páginas, y esas páginas estaban en el servidor. Entonces, cada vez que se dirigía uno a otra página, pues tenía que hacerle una petición al servidor y él traía los datos y dibujaba ese entorno. ¿Sí? Eso se llamaba MPA.
como multi-page application, que es la cosa. Pero ahora, con Vue o con React, se trabaja con SPA, que se llama Single Page Applications. En este caso, el servidor solo va a disponer de una sola página, ¿sí? Y en esa página, pues él tiene, digámoslo así, todos los elementos. Y él lo que hace es por medio de un router, ¿sí? Como ir, de acuerdo a las URLs, ir invocando cada uno de los componentes de la vista para crear como tal lo que nosotros visualizamos. Entonces, en este caso, pues, va a ser más rápido la carga de elementos porque no vamos a estar haciéndole peticiones cada tanto tiempo o en cada momento a ese servidor. Entonces, de esa forma funciona esto. Bien. Acá se demora un poquito, porque debe construir todo el proyecto y pues también depende del internet. Si ustedes lo trabajan sin internet, no les va a construir ese proyecto. ¿Listo? ¿Vamos bien hasta ahora, muchachos? Muchachos. Entonces, les decía, básicamente nosotros vamos a empezar a trabajar con algo que se llaman componentes. Y esos componentes que son pequeños fragmentos de nuestro frontend que van a formar lo que es nuestra vista. Pues nosotros vamos a utilizar y cada uno de esos componentes, y esos componentes son de forma, o se utilizan, o pueden ser reutilizables, digámoslo así. Yo los puedo llamar de acuerdo a las necesidades que yo tenga. Bueno, para crear nuestro frontend, pues nosotros debemos tener ya la parte de nuestros servicios. ¿Para qué? Para poderlos invocar y poder diligenciar información desde la parte gráfica. Ustedes ya deben tener la parte o la evidencia referente a los servicios en Sprint. Voy a abrir por acá Sprint mientras acaba de configurar y voy a correrlo de una vez para que esté lanzando esos servicios y que yo pueda acceder a esos servicios una vez tenga la estructura de mi frontend. Y apenas termine acá, como tal, pues vamos a hacerle una revisión a lo que nos construyó. El equipo está como un poco lento. Mientras carga esto. Esto es conciencia porque siempre, pues, dependiendo del equipo y dependiendo del internet, pues se demora de notar la creación del proyecto. Pues por eso no ha cargado. Listo, listo. Entonces acá tenemos nosotros nuestros servicios. Voy a ponerlo a correr. Primero, yo pongo siempre a correr esto por cuestiones que él sea propia del puerto 8080 y pues para no realizar cambios de puertos, en caso de, de Vue, utiliza el puerto 8081 una vez yo tenga como tal funcionando mis servicios. Voy a ponerlo acá a correr. Simplemente le digo restart. Yo voy a poner acá a correr nuestros servicios. De acá nosotros vamos a utilizar ¿qué? Vamos a utilizar cada una de las URLs donde estamos haciendo las peticiones para poder comunicarnos con el frontend. Y de igual forma, cuando ya vayamos a establecer comunicación, debemos colocar acá una annotation que pues más adelante les diré cuál es la annotation para poder establecer esa comunicación entre el frontend y la parte del backend. Listo. Ven que aquí ya que terminó. Falta un poquitico. Pagando dependencias adicionales. Se nos demora un poquito más. Y acá ya tenemos casi todos los elementos que nosotros
tenemos para la construcción de nuestro proyecto. Una vez finaliza ahí ese proceso, nosotros lo que debemos hacer es simplemente abrirlo con Visual Studio Code, ¿sí? Para visualizar qué es lo que nos creó. Aquí ya está finalizando. Listo. Acá ya finalizó la construcción del proyecto. Algo que nos dice acá es que debemos, para correrlo, debemos ingresar a la carpeta que acabamos de crear y correr el comando npm run server. Con eso nosotros ponemos a funcionar la parte de nuestro frontend desde el servidor. Listo. Entonces ya lo tenemos ahí, vamos a abrir Visual Studio Code y desde Visual Studio Code vamos a cargar lo que nos creó. Mientras tanto, acá pues aprovechemos y vamos a cargar más rápido. Listo. Vamos a abrir allá. Ah, bueno, y ya está. Next.js. Simplemente pues acá pues, estaba por defecto por una prueba que había hecho. Entonces, ustedes lo que deben hacer es simplemente decirle open folder, buscan en el escritorio la carpeta de ejemplo o la carpeta que hayan creado donde lo hayan ubicado, seleccionan la carpeta, abren y acá les va a mostrar todos los elementos de su proyecto. ¿Sí? Nosotros nos vamos a fundamentar en esta carpeta. Miramos acá, en una carpeta que dice src o source, y miren que acá empezamos a tener los elementos, los componentes, tenemos algo de lo que les decía ahorita, router, tenemos otro que se llama vistas y otro que se llama apid. Vamos a mirar qué tiene cada uno de esos elementos. Dentro de components tenemos nosotros un hello world, y ese hello world pues no es simplemente el hello world que estamos acostumbrados a ver, sino que este hello world tiene un resto de código. Si ustedes lo miran acá, pues tenemos toda una parte que está escrito en código en HTML y tenemos una etiqueta diferente que hace referencia a algo así como template. Cada uno de los elementos que tengamos dentro de Vue, nosotros le podemos agregar una etiqueta que se llama template, donde va a estar en HTML, otra etiqueta que es script, donde va a estar JavaScript, y otra que se llama style, donde nosotros colocamos los diferentes estilos que va a tener ese elemento de Vue. Entonces, si abrimos por acá otro que se llama, por ejemplo, home view, que también tenemos una estructura algo similar. Tenemos un template y tenemos un script. Faltaría pues acá algo de estilo. Y si miramos por aquí, está la carpeta router y tenemos un index donde tenemos aquí algo raro que ahorita les explico. Listo. Entonces, básicamente nosotros vamos a estar en esos elementos. Y el otro era el app, que es como donde yo especifico, según la ruta, que acá dice router link to, según la ruta, ¿qué es lo que va a mostrar? Si estoy en la ruta origen, que es el slash, voy a ir al componente que se llama home. ¿Sí? ¿Por qué el componente que se llama home? Porque cuando reviso allí en el router, voy a tener que ahí, en el slash, tengo el componente home. Y ese componente me trae ¿qué? Una vista, que es home view, es decir, me trae los elementos que están alojados aquí. Y home view me muestra el componente que se llama hello world, que es este que está aquí. Entonces es como un enlace en diferentes capas donde nosotros accedemos a cada uno de los elementos o citamos o instanciamos cada uno de esos elementos. De momento vamos bien, muchachos. ¿Sí más o menos me están entendiendo cómo funciona? Listo, muchas gracias. Bueno, entonces, por aquí nos decían, si nosotros queremos correr esto, debemos ingresar a la carpeta que acabamos de crear. Le damos acá cd front xyz y desde ahí decimos npm run server. Listo.
ahí él empieza a hacer como tal ese despliegue en el servidor de lo que está construido o de lo que él construyó. Entonces, una vez él realiza ese proceso de construcción, muy que es 24%, una vez realiza todo ese proceso, él lo que nos va a hacer es mostrarnos desde dónde podemos acceder a ese frontend. Lo que nos va a generar acá es una dirección URL desde el localhost con un puerto. Está, dice localhost 8081. Si yo voy al navegador de internet, por navegador, y escribo eso, esa dirección URL, pues él nos va a mostrar ese frontend que tiene por defecto. Yo les decía ahorita, bueno, es que tenemos unos componentes y esos componentes tienen una información. En el caso del componente Hello World, tiene que el componente Hello World tiene una serie de títulos, digámoslo así, que dice Installed CLI Plugins, y acá podemos ver que está esto, CLI Plugins, y tenemos una serie de hipervínculos. Pues acá debajo tenemos una serie de hipervínculos que hacen referencia a cada uno de los elementos. Si miramos acá Essential Links también va a estar en la página, Ecosystem también va a estar en la página de acá. Quiere decir que de acuerdo, como les dije, la conexión que tienen, pues él nos va a invocar cada uno de esos elementos. Y si miramos la vista, pues también tiene unos elementos. Venimos acá y vamos a la vista que se llama Home View, contenedores, digámoslo así, que se llama Class Home, ¿cierto? Y allá yo tengo una imagen que hace referencia a qué, la imagen que yo estoy mostrando acá de View. ¿Sí? Y además tengo otros elementos que están acá, pero estos elementos que están acá están dentro de la View. ¿Sí? Mirenlo acá. Dice Home, About, son estos dos elementos que yo tengo acá. Y pues cuando doy clic en uno de esos botones, él simplemente me invoca lo que está en el router. Es decir, constrúyame o tráigame lo que está allá en el router, que sería la vista, ¿cierto? Y la vista con sus componentes, que la invoca la vista. ¿Listo? Pues eso es, y así funciona como tal Vue. Entonces, para el proyecto que nosotros vamos a realizar o que estamos acá realizando en clase, voy a empezar a crear, voy a trabajar sobre este mismo template que tenemos, darle acá un espaciocito que se llama estudiantes. Ustedes de igual forma podrían borrar cada uno de estos elementos, borrar acá esto que tenemos aquí y pues posicionarlo de acuerdo a solo las vistas que ustedes tengan. Bueno, algo que se me pasó aquí mencionarles es que si ustedes se fijan, acá estoy definiendo como la ruta, ¿cierto? Con esta ruta accedo a la vista Home. ¿Sí? Si ustedes se fijan, acá abajo tengo otro. Dice, con esta ruta accedo al componente que se llama About View. Si yo le doy acá a About View, About solo tiene este código. ¿Sí? ¿Qué pasa? Si ustedes se fijan, las dos formas de definirlo o de invocarlo son diferentes. Esta la definimos de esta forma porque es el componente principal, es decir, el componente que nos va a mostrar una vez ingresamos al home, una vez ingresamos o la página que nos va a mostrar por defecto cuando ingresamos. Y esta ya es una página a la cual accedemos por medio de un enlace. Entonces, si yo voy a crear acá otro elemento, pues debo definir otro de estos, otra ruta como esta. De esa forma lo vamos realizando. Entonces, me voy a hacer aquí en los componentes, voy a hacer dos componentes, uno que se va a llamar formulario estudiantes y otro que se va a llamar tabla estudiantes. Simplemente le voy a hacer clic derecho, más grande, clic derecho, y File, y le voy a colocar como tabla, perdón, formulario, formulario estudiantes.i. Y ahora me voy a crear otro que se llama tabla estudiantes. Listo. Ahí ya tengo mis dos componentes. ¿Qué les decía? Nosotros trabajamos con una serie de etiquetas.
esa serie de etiquetas les decía, uno es un template, el otro es el script y el otro es el style. Y acá voy a empezar a crear mi formulario de estudiantes. Es el template. Y dentro de template voy a crear una class container. Listo. Y dentro de esa clase contenedora voy a definir lo que es H1 para poner un título de formulario. Estudiantes. Formulario de estudiantes. Ahora sí voy a crear el formulario. Lo puedo borrar. Y voy a decirle que este tiene un ID. Se llama formulario estudiante. Listo. Y dentro de ese formulario, pues voy a crear los diferentes campos que yo tengo. Acá voy a definir un label. Y en este label vamos a colocarle y definimos una entrada con el tipo texto y vamos a decirle que vamos a agregarle acá los IDs y el name. El for, el i y el name. Acá el mismo nombre. Y este se le llama para enlazar. Y pongámosle que requerir. Listo. Pues estos van a ser los cuadros de texto sobre los cuales yo voy a diligenciar información desde el frontend. Por esto, voy a replicar 4 veces. Listo. Ven que acá yo tenía nombre, yo tenía apellido, y acá tenía edad. Edad. Listo. Vamos a cambiar esto. Nombre. Vamos a poner apellido. Y a este le vamos a poner edad. Edad. Listo. Ya tengo ahí como tal mis campos para digitar la información. Ahora voy a hacerme unos botones. Voy a acá botón. Y vamos a decirle que repito. El botón se va a llamar guardar. Guardar y voy a ponerla con breakdown. Copiar esto. Y vamos a crear los botones de los métodos que nosotros habíamos creado en nuestros servicios. En los servicios nosotros creamos guardar, creamos actualizar, creamos eliminar y el otro que era listar todo. Vamos a ponerle acá los nombres. Va a ser actualizar y este va a ser consultar. Acá lo único que va a ser de tipo sutil pues va a ser el primero. Vamos a decir tipo. Tipo. Y este también tipo. Listo. Ya con eso pues tengo, digámoslo así, creado mi componente que es un formulario que ahorita lo vamos a invocar a la vista estudiantes. Listo. De momento no hemos hecho así nada diferente, simplemente creamos el formulario. Cerremos aquí y vamos a crear el otro componente. ¿Este componente? Se me quedó en tabla. Vamos a hacer el X y este lo pasamos a formulario estudiante. Listo. Ahora sí vamos a crear la tabla estudiantes.
La tabla estudiante la voy a hacer modo de momento visual y luego le vamos a dar la funcionalidad. Es template. Y dentro de template vamos a crear una clase container. Y vamos a crear un H1 que se llame tabla estudiantes. Tabla estudiantes. Vamos a definir nuestra tabla. Table. Tiene un encabezado. Table head. Y dentro del table head tenemos table row. Y dentro del table row tenemos text. Va a ser código y los mismos elementos que vamos a mostrar. Código, nombre, apellido y edad. Apellido y edad. Listo. Ya tenemos esto. Ahora vamos a hacer el table body. Table body. Vamos a colocar R. Y frente R los datos. Vamos a dejar 001. David. S. Edad. 35. Pues estos elementos luego los vamos a modificar para que podamos traer la información de la base de datos. Voy a poner 3 acá para mostrar que hay una información. 3, 3, 5 y 3. 3 y pongo acá el breve, el shell y pongámosle 39. Listo. Ahí ya tenemos como tal nuestra tabla. Listo. Hacemos aquí y ya tenemos dos componentes. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a construir nuestra vista. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Venimos acá, ya tenemos los componentes, venimos a la vista y en la vista voy a crear un nuevo archivo que se llame estudiantes y estudiantes. Listo. ¿Ahí qué voy a hacer? Pues voy a crear mi template. También el script. Y voy a crear también style. Listo. Ahora, ¿qué voy a hacer? Pues acá en el template voy a definir un contenedor para separar como los dos elementos que yo tengo. Voy a decir acá. Bien. Bien. Y dentro de ese div voy a agregar los componentes. La clase componentes. Y voy a agregar como tal lo que son los componentes que acabé de crear aquí. ¿Sí? Yo puse uno que se llamaba formulario estudiantes y otro que se llama tabla estudiantes. ¿Cómo los invoco? Simplemente lo que yo hago es acá, por medio de una etiqueta, de HTML, escribo formulario estudiantes. Y para cerrar, debo cerrarlo acá con slash. Si traigo un componente. Y acá voy a traer el otro. El otro es tabla estudiantes. Tabla estudiantes. Y lo mismo. Cierro. Cierro. Ahí ya estarían como tal mis componentes.
Ahora, ¿qué debo hacer? Mire que acá en el script pues él me agregó o me importó cada uno de esos componentes, ¿cierto? Ahora, ¿qué debo hacer? Debo decir cómo va a salir o cómo va a viajar este elemento. Es decir, cómo lo voy a exportar. Pues yo acá defino export default. Y en el export default, lo que hago yo es colocarle un nombre a este elemento, a esta vista, y qué componentes contiene esta vista, qué componentes lleva. Entonces acá le voy a colocar como ven, los puntos, líneas sencillas, y acá le definimos estudiantes, y listo. ¿Cómo? Esto que estoy creando acá es como si fuera un objeto de JavaScript. Va a salir en forma o en formato de objeto de JavaScript. Y acá le voy a definir los componentes que estoy agregando a la vista. Los components, los puntos. Y acá le voy a definir los componentes que tenía. Era formulario, estudiantes, coma, tabla, estudiantes. Listo. Eso en el script. ¿Listo? Entonces, de esa forma le digo cómo salen los datos. ¿Preguntas hasta ahí, muchachos? Ninguna por mi parte, profe. Bueno, muchas gracias. Voy a guardar aquí. Listo. Entonces, ya creé mi vista, ¿cierto? Ahora lo que voy a hacer es acá, yo tengo por ahí predefinido uno, ya lo había hecho, voy a poner a hacer ¿qué? Los estilos, que tengo acá guardado unos estilos que me voy a aplicar. ¿Listo? Copiarlos. Copiarlos de aquí. Voy a copiarlos y voy a llevarlos a los estilos de esa vista. ¿Sí? Y vengo acá, estudiantes, y en el style, lo voy a pegar. Bueno, es como para darle formato a los componentes y todos los elementos que tengo ahí. Listo. Ya tengo ahí, como tal, creada mi vista. Ahora, ¿qué debo hacer? Listo, ya creé mi vista, pero ahora debo decirle, esa vista, ¿cómo la invoco? Entonces debo ir al router. Acá en el router, yo defino, así como les mostraba acá, defino la URL con la cual accedo a esa vista. Pues copio acá esto, pego acá, le defino la URL, en este caso sería la vista estudiantes, acá el nombre estudiantes, ¿sí? Y acá pues, le modificamos como tal la dirección. ¿Sí? ¿Por qué? Pues necesitamos ahora la vista que se denomina estudiantes view. Tengo acá estudiantes view.view. ¿Sí? Con esa le invoco. Aquí sale un errorcito y es porque me estoy así. Acá me falta una cosa. Listo. Listo. Con eso defino cómo accedo a esa vista que acabé de crear. Ahora, ¿qué debo hacer? Como ya creé la dirección, pues ahora yo le defino en el App View, acá, cómo hago para acceder. Es decir, a dónde me redirecciona cuando hago clic en ese botón. Entonces, lo que hago yo es copiar uno de estos, router link, acá debajo, y le digo, este router link va a ir a dónde? A estudiantes, que fue la que acabamos de crear acá en el router. Estudiantes, pero estudiantes ya, yo supongo, solo estudiantes, y acá le colocamos el nombre al botón. Estudiantes. Ahora voy a copiar este palito para que mire ahí como la separación. Y ya con eso, pues yo tendría creado como tal mi vista. Ahora, ¿qué debo hacer? Pues simplemente
ingresar acá a la parte, mire que se va actualizando de una vez, y acá yo ya tengo la vista estudiante. Si yo le doy clic, mire que él ya me trajo los componentes que yo acabo de crear. Ahí se ve pues bonito porque de acuerdo a los estilos que le puse. ¿Sí? Entonces, mire que ahí tenemos los dos componentes que están citados por la vista y accedo por medio de la dirección que le di al router. Si quiero cambiar, acá pues puedo acceder a los diferentes elementos y miren que acá nos está variando la dirección en la que estamos. ¿Listo? ¿Vamos bien, muchachos? Sí, señor, sí, señor. Listo, muchas gracias. Bueno, ahora ¿qué vamos a hacer? Ahora necesitamos instalar algo que se llama Axios. Axios es un cliente HTTP que nos permite a nosotros, digámoslo así, comunicarnos o establecer las peticiones que nosotros hacemos, get, post y demás, ¿sí? Pero del lado del servidor. Entonces, lo que vamos a hacer es la instalación de Axios. Eso lo hacemos desde aquí también. Voy a cerrar esto y desde el símbolo del sistema nuevamente les voy a instalar Axios. ¿Dónde debo instalar Axios? Debo instalarlo en la carpeta que yo creé, es decir, donde está el proyecto. Entonces, cd desktop, cd ejemplo, cd from xyz. Listo. Ahí en eso, pues yo debo decirle npm install Axios. npm install. Y ahí él demora otro ratico mientras realiza el proceso de instalación. Para poderme comunicar, aparte del frontend con el backend, yo necesito establecer acá, digámoslo así, como el cruce de datos o el cruce de información. ¿Sí? Eso lo hacemos desde la clase. ¿Sí? Acá donde estamos en REST Controller, creamos una annotation. Listo. Y ese annotation se llama cross origin. Cross origin. ¿Sí? Acá no me da error, ya lo tenía implementado. Cuando a ustedes sí les va a dar un errorcito ahí o una notificación donde deben agregar o importar esta librería. ¿Sí? Entonces, en ese cross origin, básicamente le estamos indicando es que el controlador va a realizar o va a recibir solicitudes desde otros dominios o desde otros lados. ¿Sí? Entonces aquí lo que le vamos a definir es como unas, digamos así, propiedades. Vamos a decirle origins, igual, comillas, asterisco. Con ese origins, comilla, asterisco, lo que estamos diciéndole es que prácticamente cualquier dominio puede hacerles solicitudes a los endpoints que nosotros creamos, es decir, a cada uno de estos endpoints que tenemos ahí. Luego, definimos los métodos, ¿sí? Los diferentes métodos que están permitidos para esas solicitudes. En el caso de esos métodos, pues son los métodos que tenemos aquí, que es get, post, put, delete, ¿sí? Que son los que utilizamos acá. Entonces lo voy a decir acá como coma, y le digo cuáles métodos están definidos. Entonces le digo methods, igual, y acá entre llaves definimos esos métodos. Entonces request, method, punto, get, con mayúscula. Estamos permitiendo el método get. Aquí, digo coma, también el método post, coma, también el método delete y también el método put. Pues con eso yo ya le estoy dejando, o le estoy permitiendo que pueda tener comunicación con estos endpoints. ¿Listo? Entonces ahí guardo y es la única modificación que yo voy a hacer de momento acá. Con esto yo ya puedo enviar la información a estas URLs desde
el frontend que estoy creando. Listo, por aquí ya debe haber acabado. Listo. Aquí ya acabó la instalación de Axios. Nos venimos nuevamente al frontend y vamos a mirar cómo le llevamos información desde el formulario que acabamos de crear hacia los servicios que tenemos en Spring. Entonces, para ello, lo vamos a realizar desde el componente. Ya tenemos el formulario. Tenemos aquí las cosas y solo abrimos el formulario. El formulario, sí, el componente formulario. Entonces, acá tengo definido mi template. Ahora voy a definir un script. Dentro de ese script, yo voy a definir algo que se llaman variables reactivas. Esas variables reactivas son las que me van a permitir a mí traer o llevar información a cada uno de los cuadros de texto. Yo las defino dentro del cuadro de texto como b-model y el nombre de la variable. Pero de igual forma debo definirlas acá en el script. Entonces, ¿cómo lo hago? Yo tengo primero que importar la librería de Axios para poder trabajar con los métodos, post y demás. Entonces, le voy a decir acá como import Axios from Axios. Pues de esa forma yo ya puedo utilizar Axios para hacer solicitudes. Y luego vamos a tener el export default. En el export default yo defino las variables reactivas y los diferentes métodos que me van a permitir a mí traer esa información. Entonces aquí le voy a decir como export default de llaves y dentro del export default digo data y acá defino cada una de las variables reactivas que me traen la información. Esas variables pues yo las voy a poner como código, como vacía, sin nada, nombre, apellido, apellido, y la otra es edad. Apellido, edad. Ah, bueno, esto es un combo, un combo. Edad. Listo. Acá me está mostrando un error. Código, nombre, apellido, edad. Nombre, que está dando un error acá. Ah, porque me faltó acá definirle el reto. Y acabar con el comando. Entonces, ahí tengo definidas como tal las variables por medio de las cuales yo voy a traer la información que está contenida en los cuadros de texto. Ahora, ¿qué voy a hacer? Una vez ya tengo definidas esas variables reactivas, yo voy a definir los métodos. Los métodos que me permiten a mí pues, llevar la información hacia la URL. Esa información pues es invocar a Axios por medio del método que va a llevar la información, la URL y los elementos de la petición. ¿Sí? Recuerdan que en Postman nosotros teníamos algo así como un request body y enviamos la información, pues aquí nosotros debemos construir el objeto de acuerdo a lo que capturemos en la variable y enviárselo a esa URL. Entonces, ¿cómo llamamos los métodos? Por medio de Axios, punto, post, y acá en esto debemos nosotros colocar la URL. Estoy embarrando aquí porque necesito definir el método. Primero definimos el método. ¿Método cómo se va a llamar? Y no los métodos. Métodos. ¿Listo? Y ahí sí defino cada uno de los métodos.
El método, ¿cómo se va a llamar? El método se va a llamar guardar. Ese método, ¿cuándo lo invoco? Cuando le dé submit al botón, pues invoco o llamo este método para que me guarde la información que está en los cuadros de texto. ¿Guardar qué hace? Guardar lo que hace es por medio de Axios hacer una petición de tipo POST. ¿A dónde? A la URL. ¿A cuál URL? Entonces tenemos http, dos puntos, // localhost. Nosotros estamos ejecutándolo desde el servidor local, los servicios, entonces localhost, ¿en el puerto cuál? En el puerto 8080. Entonces, en el 8080, que es donde se está ejecutando como tal mi servicio de Spring, 8080, y le decimos que esto va hacia dónde? Hacia la URL API estudiantes. ¿Qué URL era? La URL que nosotros le definimos acá como general. Recuerden que cuando nosotros le decíamos general a esta, donde podíamos invocar el método guardar, que guardar no tiene definida como tal una URL, sino que simplemente enviando los datos ahí, pues estamos realizando el proceso de guardado. Entonces nos valemos de esta para redirigir como tal esa información. Ahora, listo, ya definimos acá nuestra URL. ¿Qué debemos hacer? Ahora debemos definir el objeto que lleva. ¿Qué objeto lleva? Lleva un objeto que tiene un código, que tiene un nombre, que tiene un apellido, que tiene una edad. Ese objeto lo defino de esta forma. Código, ¿cierto? ¿Y cómo hago para pasarle el dato que está teniendo en el cuadro de texto? Pues le digo this.código. Con eso le estoy pasando el dato. Ahora, ¿qué hago? Lo mismo voy a hacerlo para los otros elementos de mi objeto. Esto le digo acá, esto va a ser nombre, y nombre va a ser this, nombre. Y va a ser apellido, y acá va a ser edad. Edad, this, edad. Entonces ahí le estoy haciendo ese cruce de información de los datos que capturo en las variables reactivas, se las paso al objeto que voy a llevar hacia esta URL. ¿Preguntas hasta ahí? No, profe, todo clarito. Bueno, gracias. Ahora, ¿qué voy a hacer? Cuando él lleva esa petición, él me emite una respuesta. Esa respuesta puede ser positiva, digámoslo así, que se registró la información, o puede ser negativa por un error. Entonces yo debo manejar esa respuesta por medio, así como lo hacíamos con un try and catch antes en Java, aquí lo vamos a hacer con un punto then. Vamos a decir punto then, y en esto vamos a especificar la respuesta. Response. Entonces, si hay una respuesta positiva, digámoslo así, si se llevó la información de forma correcta, yo lo que voy a realizar es, puedo decirle, bueno, emítame un console log o emítame un alert para mostrar que sí se registró la persona de forma correcta. Voy a poner acá un console log. No. Y le voy a decir estudiante registrado con éxito. Éxito. Y voy a decir que me imprimo también, que me concatene los datos de la respuesta. Entonces, response. Response. Listo. Y también voy a ponerle un alert que me muestre una ventana emergente que me muestre que sí quedó registrado. El estudiante lo registró correctamente. Listo. Ahora, ¿qué voy a hacer? Una vez me muestra las alertas, pues yo le voy a pasar a los cuadros de texto simplemente un espacio en blanco para que él me los limpie. Le voy a decir this.código igual, comillas, comillas.
Lo mismo para nombre, lo mismo para apellido, lo mismo para edad. Nombre, apellido y edad. Listo. Entonces, esto sería la respuesta si, digámoslo así, si los datos fueron llevados de forma correcta al servicio. Pero, pues también existe que puede pasar lo contrario, que es una respuesta incorrecta. Que la manejamos dentro de un catch. Y acá le decimos error. Pues en este caso, si ocurre un error, definimos aquí qué va a hacer con ese error. Pues con ese error simplemente le va a decir console log, perdón, console error. Y acá le decimos error a registrar estudiante. Y lo concatenamos en error. ¿Y cómo? Ponemos acá punto y coma. Y los otros ya van separados con coma menos límite. Coma, coma. Este es el coma. Listo. Ahí ya tenemos como tal creado. Debería, pues todavía no, porque falta asignar como tal las variables reactivas al formulario. Pero aquí ya tenemos como tal, le podemos llevar la información hacia el servicio de esta forma. Ahora, ¿qué debemos hacer? Desde el formulario, aquí en esto, pues definimos cada una de estas variables que nosotros creamos acá. Que serían, les decía, los bimodels. Entonces acá en esta parte, yo le defino como v, v-model igual y el nombre de la variable. Entonces este es el nombre. Código, acá ya estamos arriba. Entonces sería nombre. Y acá debo finalizarlo con slash. Ah, bueno, la etiqueta no me la generó ahí cerrada con el y unimos para código. Acá. Código. Y nosotros le vamos a poner para apellido. Y para edad. Listo. Ya quedaron. Quiere decir que ya están enlazados prácticamente cada uno de los campos de texto para traer o llevar información hacia cada uno de ellos. Ahora, ¿qué me falta hacer? Me falta hacer que este elemento, que es de guardar, como es de tipo submit, lo que haga es ejecutarme el método guardar que acabo de crear acá abajo. Entonces, yo le voy a decir, acá en esta parte, en el formulario, está formulario, aquí en eso le voy a escribir @picnic.prevent igual al método guardar. De esta forma, yo lo estoy acá invocando. Picnic.prevent igual guardar. Pues de esa forma, cuando le doy al botón guardar, lo que va a hacer es enviarme los datos. Y ese prevent lo que hace es prevenir la actualización de la página. Cuando uno le da submit, lo que hace es actualizar página. Pues enviar la información y actualizar página. Pues vamos a guardar y vamos a mirar si está funcionando. Creo que no es mal lo que voy a hacer aquí. Ahora, voy a abrir por aquí la base de datos para ver que sí me está funcionando ese método. Y venimos acá al front y vamos a escribirle los valores. Vamos a mirar qué datos tenemos allá antes de... Ah, bueno, algo que nos falta acá es montar nuevamente el frontend del servidor. ¿Por qué? Porque cuando nosotros cerramos el símbolo del sistema para instalar Axios,
él simplemente dejó de trabajar. Debemos decirle nuevamente npm on set. Control remoto. Entonces, miramos acá la base de datos. Okay. Ya teníamos la tabla de estudiantes y en la tabla de estudiantes tenemos nosotros 6 datos. Entonces, vamos a crear el número 7. Tenemos aquí mientras monta. ¿Preguntas? Por mi parte no, profe. Bueno, muchas gracias. Entonces, vamos a crear, según esto era el número 7. Pues vamos a decirle código 7. Código 7. Pongámosle aquí Manuel Arias 35. Y démosle guardar. Y vamos a ver, pero no salió acá. Me faltó el alert. Vamos a ver qué pasa. A ver si lo llevo o no lo llevo. Si no lo llevo, ¿por qué? Vamos a mirar aquí qué nos pasó. Bien, listo. Guardar. Guardar. Clientes. Alerta. Método guardar. Access post. Hacer la ruta con el dato. Ruta.m. Response. Console log. Bueno, acá un console log no me pasa. Alerta. Y ponle acá. Registro fallo. Y nos vamos a ejecutar. 7. Y luego Manuel. 43. Registrar. El estudiante, tal vez era que no había guardado. El estudiante se registró correctamente. Entonces vamos a mirar a la base de datos. Y actualizamos aquí y mire que sí nos trajo el elemento. Entonces, de esa forma nosotros estamos haciendo la comunicación del frontend con el backend y la base de datos. ¿Preguntas ahí? No, profe, por mi parte no. ¿No? Bueno, entonces, vamos a dejar hasta hoy hasta ahí para que ustedes pues, puedan ir realizando esta parte y la otra clase continuamos con los demás métodos que debemos vincular acá y también realizamos lo de la parte de la tabla para que podamos mostrar la información que estamos registrando en la base de datos, porque la idea es que esto que estamos construyendo acá, tenemos aquí, ¿dónde es que está? Lo tenemos aquí, pues nos muestra la información que está en la base de datos. De momento la tenemos, es el ejemplo que pusimos en la tabla, pero pues que cuando nosotros le demos acá actualizar, esa actualización se vea reflejada en los datos que yo tengo acá. ¿Listo? Pues por hoy vamos a dejar hasta ahí para que ustedes vayan avanzando en este pedacito y luego podamos seguir con los otros métodos. ¿Listo? Listo, profe, muchísimas gracias. Bueno, con gusto. No sé si hay alguna pregunta, muchachos. ¿Alguna otra pregunta? Sí, disculpe, para confirmar, esta semana quedan 2 evidencias que son documentos de texto y para la siguiente semana entregamos esta evidencia en la que estamos trabajando, ¿cierto? Sí, señor. Pues pueden ir iniciando esta también a modo de replicarlo para una entidad del proyecto de ustedes. Si ustedes vienen trabajando, por ejemplo, con la entidad, no sé, clientes, pues ustedes trabajan
el módulo con Vue para clientes o con el framework que usted sepa manejar. Entendido, listo. Listo, con gusto, Ian. Bueno, muchachos, entonces, pues, si no hay ninguna otra pregunta, estaríamos finalizando la sesión de hoy. No queda más que agradecerles por su asistencia, por su permanencia y desearles una feliz noche y una muy buena semana. Espero que les haya servido la explicación del día de hoy. Gracias, igualmente, buenas noches. Con todo gusto, buena noche. Claro que sí, profe, muchas gracias. Que Con todo descanse. gusto, igualmente. Hasta luego.